¿Qué pasará con Mario Gessonia? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuáles serían sus opciones en la NBA? Es la gran pregunta que nos hacemos todos. Y aquí, en Gigantes del Básquet, junto a Víctor Arrufat, tratamos de ver todas las posibilidades del alero croata. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario al respecto. Empezamos con el vídeo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal. Me encuentro con Víctor Arrufat para hablar de uno de los temas, sino el tema de la semana en clave Mercado Euroliga y Liga Endesa. El futuro de Mario Gessonia, la situación en la que se encuentra el alero croata con el Real Madrid. Recordemos que tenía hasta el 20 de julio para efectuar la cláusula de salida NBA y según se ha informado por parte de Chema de Lucas y han confirmado otros medios como el AS, así ha sido. Vamos a intentar explicar un poco cuál es la situación general en la que se encuentra el jugador, también el Real Madrid, qué opciones tendría de contratos en la NBA, qué opciones de salidas tendría por haber ejecutado esa cláusula y quién mejor para charlar sobre esto que Víctor Arrufat. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Oye, un placer, tío, ¿qué tal? Te veo a tope, ¿eh, Sergio? Sí, joder. Aquí al final, bueno, a lo que mande, Víctor, a lo que mande. Y la verdad que desde la Euroliga, desde la NBA nos mandan mucho porque está siendo un verano, tío, muy loco, tanto en NBA como en Euroliga, y esto ya es casi la guinda al pastel porque, bueno, hay que recordar que Mario Gessonia es el MVP de la temporada regular de la ACB y probablemente el mejor jugador. Esto para gustos colores, ¿no? Sí. Para mí es la gran estrella del Real Madrid. O sea que el más determinante, desde luego. Lo ha demostrado esta temporada. Y luego, claro, si te paras a pensar un poco, Tavares viene de lesión, Campacho también ya tiene una edad y se supone que no tendría que ir asumiendo un rol un poquito más, bajando en cuanto a importancia, y pasa todo esto con Mario Gessonia, pues desde luego que es una de las grandes noticias del verano en el mercado de Euroliga. Sí. Yo creo que hay que empezar, como tú decías, explicando cuál es realmente la situación de Gessonia, porque es una situación bastante rocambolesca. Sí, desde luego. Vamos a empezar un poco por el principio, porque esto yo luego creo que va a tener un poco de importancia a la hora de ver las opciones de Gessonia en un posible futuro o no en la NBA en cuanto a contratos. Gessonia, después de su etapa en el Barça, fue seleccionado por los Orlando Magic en el draft de la NBA. Y allí, en la NBA, pasa entre Magic, Knicks y demás, pasa 4 años en la NBA. Esto es importante tener en cuenta para los exhibits y tal, que ahora luego explicaremos, Víctor. Pero después regresa a Europa, Panathinaikos, Unix, y al final se queda en Real Madrid, llega en verano de 2024, y de 2022 que diga, y es en 2024 cuando firma una renovación hasta 2029. Aquí también hay, bueno, un punto clave, ¿no? Que es ese cambio de representación que se va Gessonia con Misko Rasnatovic, conocidísimo representante de jugadores célebres, Nikola Jokic y muchísimos más en Europa, que está además adentrando a muchísimos jugadores en la NBA y que está siendo determinante. Y siempre que un jugador o casi siempre que firma con Misko Rasnatovic, ya es casi como noticia, ¿no? No es como un cambio de equipo ni nada de eso, pero sí que ya es como un poco noticia, Víctor. Sí, por lo que tú decías, por su vinculación con la NBA, por ese puente que traza, sí. Y de hecho, por también la personalidad que es, ¿no? El propio Rasnatovic, nada más en febrero se convierte ya como agente, como representante de Gessonia totalmente. Da varias declaraciones como dejando a entender que, bueno, pues que no sería descabellado que el año que viene Gessonia termine en la NBA, que no le cierra la puerta a Gessonia a la NBA y demás. Hay que también apuntar lo que tú decías, Gessonia está a punto de irse al Barça. De hecho, bueno, muchos medios dicen que tenía un precontrato firmado con el Fútbol Club Barcelona, pero finalmente se termina quedando en el Madrid y firma un contrato hasta 2029, es decir, a Gessonia todavía le quedaban 3 años de contrato. Pero ¿qué pasa? Que ese contrato que firma entonces solo tiene una cláusula, no tiene una cláusula, pues como sí que la tiene, pues por ejemplo,
Pradilla, ¿no? Sí. Por ponerte un caso. Solo tiene una cláusula para irse a la NBA, no tiene una cláusula para que venga un equipo europeo y pague, yo qué sé, 3 millones de euros y se vaya Ge-Sonia a ese equipo europeo. Entonces, ahora a Ge-Sonia se le abría este frente de o me quedo en el Real Madrid o me voy a la NBA. Solo había por dos eso, opciones. claro, exacto, solo estaban estas dos opciones. Y por eso se especula tanto en que quizás utiliza la NBA como puente para irse a otro equipo en Europa. La cuestión, la cláusula. La cláusula se terminaba ayer, el 20 de julio. De hecho, bueno, vamos a confesar que tú y yo estábamos hablando de que casi que el vídeo que teníamos que sacar hoy es por qué Ge-Sonia se queda en el Madrid o que Ge-Sonia se queda en el Madrid, porque hasta las 8 de la tarde, 9 de la noche, no habíamos tenido ninguna noticia de que Ge-Sonia fuese a hacer efectiva esa cláusula. Llega a las 9 y pico de la noche ayer y como tú decías, Chema de Luca informa de que Ge-Sonia ha informado al Madrid que hará efectiva su cláusula, una cláusula que está por debajo del 1.000.000 de euros, o sea que es relativamente barata para el jugador que es Ge-Sonia, y Mario Ge-Sonia se irá en principio a la NBA. Ahora veremos con qué tipo de contrato. Creo yo, Sergio, que también ha tenido mucho que ver el verano en el Madrid. O sea, se va Scariolo, Ge-Sonia parece ahí que no... O sea, Scariolo era como su principal valedor, como el entrenador que más provecho le había sacado y que más lo había desarrollado. Las reacciones que ha tenido él con el tema Scariolo, poniendo varios tweets, dándole like a ciertas cosas, tal. Yo creo que había sido un poco, en ese sentido, incluso polémico. Sí, a ver, todo lo que hemos dicho antes de Ge-Sonia, MVP de la Liga Endesa, jugador más determinante del Real Madrid en momentos clave, todo eso también llega con la evolución que ha tenido de la mano de Sergio Scariolo. Ya no solo por cómo es como jugador de forma individual, sino por todos esos flecos colectivos que había ido agregando a su juego, y eso es sobre todo mentalidad un poco, ¿no? Y yo creo que ahí Scariolo hizo un trabajo tremendo con Mario, de pico y pala constantemente durante la temporada, hablando muy bien de él siempre, tratando de personalmente incluso ser severo a veces al principio de temporada y luego también ser permisivo y dándole espacio a él como jugador. Si no, no vemos esas exhibiciones como la que recuerdo contra UCAM Murcia, ¿no? Que Real Madrid gana en la prórroga. Bueno, las de Euroliga también ni te cuento. Y como dices, el verano en el Real Madrid ha sido un cambio de ciclo total. Cambio de ciclo y un poco regreso al pasado con la vuelta de Juan Carlos Sánchez, que eso conlleva otras decisiones, como la venida de Pedro Martínez al Real Madrid. No entro a valorar si el entrenador tiene algo que ver, pero sí la marcha de Scariolo. Eso estoy seguro de que a Ge-Sonia le habrá afectado de algún modo, de forma totalmente de opinión, a la hora de decidir si mantenerse o no en el Real Madrid y también valorar sus opciones de futuro. También el Real Madrid, en cuanto a cupos, esto también puede traer algún que otro problema, ¿no? Porque Ge-Sonia, recordemos, junior del Barça, es jugador de formación y por lo tanto es cupo, con Garuba lesionado. Al final el Real Madrid ha estado moviéndose en el mercado buscando cupos y al final se le va a ir, no si es que se le va, no el cupo, sino además es que la estrella del equipo, ¿no? Entonces va a ser un verano en el que vamos a ver un Real Madrid distinto si al final este tipo de cosas ocurren. También se hablaba de un interés por Max Sulga, ¿no? Que eso también otro cupo formado en España, que vendría de la NBA. Bueno, si se suceden estas 2-3 cosas que están ahora mismo en el aire, podemos ver un Real Madrid bastante distinto y a partir de ahí ya no solo cómo afrontas el tema de los cupos, porque también está la opción de igualar o no la oferta por Elion Ndiaye, ¿no? que propuso el Valencia Basket, sino también tapar el hueco de una estrella que es, bueno, top 3, top 5 estrellas de la Euroliga en cuanto a liderazgo, ¿no? Sobre la pista. Ahora mismo el Madrid el Madrid viene de una temporada sin títulos y es peor que el año pasado. Y es algo que da la sensación de que el propio Madrid no se puede permitir. Porque, es verdad, hay a Timoteo Cabarrot, que es un fichajazo, es uno de los mejores jugadores de la ACB, probablemente de los que no están en el Madrid, igual es el mejor, ¿no? Si no tenemos en cuenta a Mario Ge-Sonia. Ha llegado también, Jaime Pradilla, se espera que lleguen, como tú dices, Sulga, Damian Jones y Antunen y tal, pero si se va Mario Ge-Sonia, se ha ido Trey Lyles, vienes de un año sin títulos, yo creo que es insuficiente la llegada de Cabarrot.
Y aquí da la sensación incluso de que el Madrid tiene que hacer otro movimiento. La cuestión es que en el mercado de agentes libres tampoco hay, no sé, yo me voy a repasar el mercado de agentes libres de la Euroliga y aparte de Artur Zagars, que tampoco creo que sea yo la solución para el Real Madrid, es que no veo ningún agente libre de primer nivel para reforzar al Real Madrid. O sea que esto es un efecto dominó que tira ya una pieza gigantesca y a ver las otras que caen, porque el Madrid probablemente se tenga que ir a pagar un fichaje a un grande de Europa y vete tú a saber qué fichaje. Sí, y vete tú a saber, bueno, es que ya no es solo el hecho de pagar o no cláusula por un jugador en el caso de que se te vaya una estrella, es también convencer. Es que ahora mismo es muy difícil convencer a un jugador de marcharse de un proyecto, pongo griego, turco, incluso Dubái ya, ¿no? Que están, bueno, acaparando bastante el mercado sin prácticamente ningún tipo de límite. De hecho, es que se suspendió el límite salarial en la Euroliga, ¿no? Por consenso. Y bueno, si quieres, Víctor, vamos a pasar un poco, para no hacerlo tampoco muy largo con el tema Gessonia, vamos a pasar un poco qué opciones hay tangibles de ver a Gessonia en la NBA en cuanto a contratos. ¿Qué podría pescar el jugador? ¿Con qué garantías o con qué condiciones podría volver a la NBA? Lo más sencillo, lo que primero que se nos viene a la cabeza, estamos en off-season, después vendrá la pretemporada. Lo más fácil de ver, los Exhibit 10 and 9. Explícanos un poco de qué va esto y por qué cuenta como si fuera la NBA. Exacto, o sea, como hemos dicho antes, él tiene la opción, solo tiene dos opciones, o quedarse en el Madrid o firmar un contrato con la NBA. Él paga su cláusula, pero el hecho de que Mario Gessonia, o sea, el hecho de que se pague la cláusula de Mario Gessonia no significa que ha venido otro equipo a pagarla, la ha pagado él. Quiero decir, no significa esto que Mario Gessonia tenga un equipo en la NBA. Puede ser que a lo mejor, por poner una causística, ¿no? Dubái le ha prometido no sé cuántos millones de euros y él paga su cláusula, encuentra un contrato en NBA como puente y luego vuelve a Europa, yo qué sé, Dubái, Panathinaikos o cualquier equipo que se os venga a la mente que tenga esa capacidad adquisitiva para hacerse con Mario Gessonia. En cuanto a contratos NBA, si, como decíamos, también hay dos opciones. Una, que haya un equipo de la NBA que de verdad lo quiera y de verdad diga, ostras, claro, quiero pagarle a Gessonia 6 millones al año porque me parece un fichajazo, me parece un jugador que creo que me puede reforzar muy bien. Y hay otra opción, que es la que estamos comentando, que utilice la NBA como puente. Para utilizar la NBA como puente, ¿qué tipos de contratos habría? Pues los que tú has dicho, el Exhibit 9 o el Exhibit 10, que al final son contratos por el salario mínimo que no están garantizados. Y son contratos que los equipos utilizan especialmente durante la pretemporada para firmar a muchos jugadores. Pueden firmar hasta 6 jugadores con este contrato. Y los utilizan pues para aquellos jugadores del fondo de la rotación que están probando en pretemporada y ver si se los quedan, ver si no, ver si les firman un contrato two-way o los envían a la G-League. Esta opción sería muy sencilla para un equipo de NBA porque le compromete muy poco. Porque yo firmo a Gessonia por un Exhibit 10 y no me comprometo a garantizarle un salario mínimo de 2-3 millones de dólares. Entonces, al firmar a Gessonia por un Exhibit 10 y no comprometerlo, puedo cortarlo en cualquier momento y facilitar que Gessonia se vaya a Europa luego de nuevo. Entonces, en ese sentido, esa es una opción bastante plausible. Otra opción que creo que es menos realista sería firmar un contrato mínimo, porque cuando firmas un mínimo, si no me equivoco, bueno, pues normalmente firmas un mínimo con el salario garantizado, la NBA, el equipo NBA ya tendría que cortarlo, es decir, de su espacio salarial tendría que firmar a Gessonia y perder esos 2 millones de espacio salarial. Entonces, por eso una opción realista es esta, el Exhibit 10 o el Exhibit 9. Que, por cierto, la gran diferencia entre estos dos contratos es que, en definitiva, el Exhibit 10 se puede convertir más fácilmente en un contrato two-way y te protege más de lesiones. Por ejemplo, si te lesionas en la pretemporada, creo que te pagan más y demás. Pero esto está hecho más para jugadores que quizás no tengan problemas para firmar otro contrato en la NBA. Sí, un tema con el Exhibit 10 que he estado un poco indagando, Víctor, es que para hacerlo
two-way, que no creo que fuera a ser el caso de Gessonia. No sí, no tiene pinta. No le va a interesar ser un two-way, pero para que lo sepamos, para poder ser two-way el jugador tiene que tener 3 años de servicio o menos. Recordemos que Gessonia ha pasado 4 temporadas jugando con buena cantidad de partidos en la NBA. Entonces la posibilidad de ser two-way mediante un Exhibit 10 no es posible. A mí me da la sensación de que es un jugador que podría estar perfectamente en la NBA. Vamos a ver, no creo que quepa duda. Yo creo que Mario Gessonia es mejor que muchos jugadores que están en la NBA, eso es así, pero no es lo mismo el encaje, la llegada. Tiene 31 años y habría que ver cuáles son realmente las intenciones de Gessonia con este movimiento. Si sale del Real Madrid, ¿es porque no quiere estar en el Real Madrid o es porque quiere estar en la NBA? Como tú has dicho, puede que Gessonia no tenga equipo en la NBA o que tenga miradas algunas opciones, pero ha salido sin que el Sam Charania de turno, sin que el Mark Stein de turno, ni otro de ningún equipo, porque es que quizás aún no tiene equipo y como se le pasaba la fecha límite para ejecutar la cláusula, la decisión parece que era no estar en el Real Madrid. Exacto, es que yo creo que nos vamos encaminando a eso, porque por lo que has dicho y porque, para ser sinceros, o sea, con todo el respeto del mundo, pero un MVP de la ACB no puede firmar un Exhibit 10. Claro. O al menos no lo puede firmar como lo que entendemos nosotros que es un jugador de Exhibit 10, que es un jugador que está muy borderline del nivel NBA. Y con 4 años sólidos en la NBA. O sea, que es que ha jugado partidos con mínimo 15 minutos por partido. O sea, ha jugado 4 temporadas con mínimo 15 minutos por partido. O sea, eso es. Que una cosa es que para el pick del draft que fue, no cumplirá las expectativas en cuanto a carrera y demás. Pero otra cosa es que sea un jugador de este nivel. Luego hay otro aspecto muy interesante, que es irte a mirar, porque claro, yo pensaba que estaba un poco más restringido el mercado, pero si te vas a mirar equipos que le pueden dar la mid-level o las excepciones bianuales, hay más de 15 equipos. O sea, quiero decirte que no creo que Gessonia se vaya a la NBA por un mínimo, ¿no? Esa la primera, pero entonces eso le obligaría a firmar un contrato mayor. En principio yo, no sé, tenía en mente de que iba a ser bastante más complicado, pero como todavía hay bastantes equipos expectantes a la situación de LeBron, algunos agentes libres que tienen que definir su futuro, pues realmente para un gran agente libre, por ejemplo, para que Jalen Duren o James Harden cambien de equipo, quizás no hay tanto espacio salarial, pero para que un jugador de Europa llegue y firme por 6-7 millones, pues sí que hay espacio salarial en bastantes equipos. De hecho, bueno, hemos mencionado antes a Raznatovic, el agente de Nikola Jokic. Si pensamos en Denver, que es uno de los equipos que está más fastidiado en cuanto a límite salarial, incluso los Denver Nuggets tienen esa mid-level para equipo que paga impuesto de lujo de $6 millones. O sea que también le podrían pagar una buena pasta. Asociación balcánica, ¿eh? Sí, Estás prediciendo. Vamos a pasar un poco en estos minutitos que nos quedan a la hora que en el Real Madrid. No vamos a especular demasiado porque es que faltan tantísimas piezas por encajar. Primero está la de Gessonia. Esto es todo, opciones que damos según la información que ha salido de medios y fuentes fiables. También vamos a ver qué pasa con todos los jugadores con los que el Real Madrid tenía interés. No sé, Víctor, ¿qué te parece la configuración del equipo? ¿Qué ves que le falta? ¿Qué ves que necesita Pedro Martínez? Porque recordemos que este no es el Real Madrid de antes. O sea, no podemos ver a este Real Madrid como, tenemos a estos jugadores y se necesita a este tipo de perfil o este tipo de jerarquía en el jugador, porque el Real Madrid siempre necesita esto. O sea, Pedro Martínez suele tener equipo de autor en el que realmente, no quiero decir una burrada, pero a lo mejor prefiera en Ndiaye antes que a otra estrella, porque en Ndiaye le puede dar en defensa y en ataque lo que él pide, más que estar lidiando con una estrella. No hablo de Gessonia, sino cualquier otro fichaje. Sí, ya de entrada Gessonia sí que es verdad que si lo piensas con Pedro Martínez tiene un encaje complicado. Vamos a dejarlo ahí. Pero al Madrid le queda verano. O sea, el Madrid, por ejemplo, ya más allá del tema Gessonia, ha perdido a Jurseven, a Alex Len, a Cissé, Garuba lesionado, Tavares volviendo de lesión. Tiene que firmar un interior. Trey Lyles, que juega a veces como falso 5, bueno, al menos así lo vimos por las circunstancias del guión. Sí.
también se ha ido. O sea, el Madrid tiene que, más allá de la llegada de Pradilla, tiene que firmar un interior. Se habla de Damien Jones, ¿no? Que puede ser quizás incluso alguno más, ¿no? Puede ser a lo mejor el Ndiaye, un jugador grande también, ¿no? Que tengan ahí en cuenta en esas posiciones, como decías. El Madrid tiene que conseguir un cupo de formación, un jugador de cupo. Garuba lesionado, se te va Gessonia. Pues eso, también está ahí la opción de Ndiaye, de Surga que hemos comentado, pero tiene que mover ficha en este sentido. Y sobre todo, yo creo que, evidentemente, ¿no? Pedro es un entrenador que basa su juego más en el estilo que en las estrellas, ¿no? Que en su estilo que en las estrellas. Pero es evidente que a este equipo yo creo que le falta ese punch que tiene que tener un grande de Europa. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, vamos. Ahora mismo la configuración hacia dónde va la Euroliga, aparte de la profundidad de los equipos que cada vez está siendo tremenda, que ya no sabes quién es la estrella porque realmente hay 5 o 6 jugadores de grandísimo nivel. Es el caso del Real Madrid. Pero yo creo que aparte del punch, es lo que tú dices, falta un poquito de profundidad en 2-3 posiciones, que es lo que falta rellenar un poco con la plantilla, con cupos o con otros jugadores útiles. Pero sí que falta el punch. Vamos a ver si el tema cupos crea un efecto dominó en la liga andesa, si el tema de captar cualquier tipo de estrella en el caso de que Gessonia finalmente salga y se haga oficial hace que veamos un Real Madrid que tire por una cosa u otra en el mercado, si hace que, no sé, me lo invento, se hablaba también de Jan Tunen, pues que a lo mejor la entrada de Jan Tunen al final no se haga efectiva, por ejemplo, o la de Sulga, vamos a ver. No sé si te queda algo más que decir, Víctor, sobre el tema. A mí me parece, si no la noticia del verano en cuanto a mercado de fichajes de jugadores, porque yo creo que la noticia del verano básicamente es la de Pedro Martínez y todo lo que conlleva en los 2 equipos más potentes actualmente de la Liga Española. No sé qué puede ser, si no. Sí, por supuesto que la situación de cómo han desarmado entre lo de Pedro y el resto de jugadores al actual campeón de España y uno de los 4 mejores equipos de la Euroliga está por supuesto encima de la mesa, pero en cuanto a jugadores, como dices, pues Montero, Gessonia, Loa Cabarrote están entre, bueno, se han movido los 3 mejores jugadores probablemente de la ACB, que por cierto me decías, ¿no? Que si me queda algo por comentar, he ido a repasar qué jugadores son agentes libres en la NBA y no suenan tampoco mucho como para firmar por mínimos y tal, pensando en que a lo mejor el Madrid pudiera pescar, ¿no? Que esto ya es un poco más del año pasado y de Pochus, que ya no está en el Madrid, pero por ejemplo, yo qué sé, está Yasin Tate, ¿no? Es agente libre, Jay Liddell, David Jones García, que había sonado también para Europa, Kelly Olynyk, Doug McDermott. No creo que Bradley Beal venga a Europa. La verdad me parecería muy raro, pero yo qué sé, vete tú a saber. Tampoco creo que Bruce Brown venga a Europa, pero son jugadores que, yo qué sé, igual en la NBA les dan un mínimo que entre impuestos y todo, o sea, a lo mejor el contrato se les queda en $1 millón y aquí consiguen un contrato más cuantioso. O sea, a lo mejor aquí un equipo les puede pagar más de €1 millón a estos jugadores. Sí, bueno, vamos a ver, porque también quedan todos los... Limpios, que me refiero, perdona. Vamos a ver, porque también queda todo el tema de cortes NBA, cuántos equipos se aprovechan de eso, el desembarco de NBA a Europa cada vez es más grande, yo estoy harto de decir que cada verano es el verano que más NBAs se han movido a Europa, vamos a ver si esta vez también es el caso. Y nada más que decir, a vosotros deciros que nos encantaría leeros en comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, qué creéis que pasará en este caso con Mario Gessonia, cuáles veis que son las opciones del Real Madrid en el mercado y también, bueno, como veis, posicionado al croata de cara a la NBA, qué tipo de contratos creéis que puede pescar y demás. Y hasta aquí el vídeo sobre este tema, Víctor. Muchísimas gracias por pasarte por el canal para explicarnos todo con detalle. Nada, el placer es mío y eso, queremos saber qué piensa la gente sobre el futuro de Mario Gessonia. Un abrazo.